Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 3. Como siempre vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, que al estudiar hoy otra vez la memoria de Moisés al conducir al pueblo hasta este punto clave, nos ayuda a entender el valor de dejar ir y que a veces necesitamos de los demás como guías que continúen la labor que nosotros hemos iniciado. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 3 del libro de Deuteronomio termina el recuento de cómo el pueblo salió desde Sinaí, o como el libro de Deuteronomio lo llama, Horeb, hasta llegar a establecerse la tribu de Rubén y de Gad en el lado oeste del Jordán. Obviamente esto solo ocurre cuando Israel conquista el territorio de Og, rey de Basán, y el capítulo 3, y de hecho inicia relatándonos el cómo Israel fue capaz de lograr esto. Las victorias pasadas del pueblo de Israel iban a servir como base de ánimo para que ellos no tuvieran miedo frente a lo que tenían enfrente, que era cruzar el Jordán y conquistar la tierra de Canaán. Es normal cuando enfrentamos un gran desafío o un gran proyecto en nuestra vida, el dudar de nosotros, el creer que no somos capaces, el de pensar que las cosas no van a salir bien. Aquí el pueblo de Israel seguramente estaba pensando en lo mismo. De hecho, al final del capítulo se nos dice que el líder que los había llevado hasta ese punto no iba a continuar con ellos al otro lado del Jordán. Entonces, por un momento, si tú te pones a pensar, tú dirías, bueno, o sea, yo soy el israelita y estoy allí y en algún momento empiezo a dudar de mí mismo, empiezo a dudar del ejército y digo, bueno, al menos sé que Moisés va a continuar con nosotros y ahora Moisés llega y dice, no, yo no voy a ser el que los lleve a la tierra de Canaán. Entonces se nos va el liderazgo, se nos va todo. Pueden entrar las dudas y decir, no, esto va a fracasar, esto no va a ocurrir. Entonces, una de las lecciones importantes del recordar el pasado, tal cual se presenta en Deuteronomios capítulo 1, 2 y 3, es que al entender cómo Dios nos ha conducido en el pasado, para parafrasear a Elena G. de White, no tenemos nada entonces que temer al futuro. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que había llevado al pueblo de Israel hasta ese punto era el mismo que se iba a encargar de que ellos conquistaran Canaán. De hecho, hacia el final del capítulo se nos dice que en algún momento cuando Israel tuvo miedo se le dice, no tengas miedo Israel porque Dios es quien peleará por vosotros. Entonces aquí hay una riqueza espiritual y teológica porque, como decía, las victorias espirituales del pasado no deben ser olvidadas, sino que deben constituir la base sobre las cuales construimos las victorias espirituales del futuro. Entonces, la primera lección que aquí hay que sacar y sobre lo que hay que pensar es cómo Dios te ha conducido a ti en el pasado. ¿Qué victorias has tenido tú con Dios a lo largo de tu vida? Y cómo entonces esas victorias deben animarte a ti hacia ese proyecto o hacia esa idea hacia la cual quieres lanzarte en el futuro, cómo eso te anima y cómo eso te debe proyectar y decir que no debes temer, sino que debes confiar en Dios. Es un ejercicio que puedes hacer. Yo soy muy creyente del papel y del lápiz y poder anotar las acciones pasadas de Dios y cómo entonces eso nos anima a continuar en el futuro. Otro elemento importante es pensar por un momento en Moisés, que se desgasta toda una vida para traer al pueblo de Israel a este punto y entonces Dios le dice, tú no vas a entrar, no vas a ser tú el gran líder militar. Y entonces Dios le dice a Moisés, es más, va a ser Josué hijo de Nun, él va a tomar el mando del pueblo. Cuando uno se pone a pensar en esto, yo no sé si sería capaz de tomar la misma decisión que Moisés, o al menos de tomarla de una forma tan calmada como él lo hizo. Porque es que pensemos, es el trabajo de toda una vida. Y entonces en el momento cumbre, ya casi llegando a esa satisfacción completa, se te va de las manos. Y Dios te dice, es que no, ya no vas a ser tú, va a ser alguien más. Esto yo creo que tiene unas dos lecciones poderosas para nosotros. Por un lado, nos enseña a que en algún momento tenemos que entender que no podemos solos y que necesitamos a alguien más y que necesitamos delegar y confiar en que esa persona seguirá y que es capaz de hacer aquello que quizás yo estaba tan obsesionado y que creía que solo yo podía hacer. La importancia del relevo generacional. Creo que en algún momento les conté cómo yo fui relevo generacional de una parte de mis profesores en la universidad y ahora yo soy profesor en la universidad y entonces
desde ya estoy pensando en la siguiente generación, estoy pensando en la generación que ha de relevarme a mí. Y pensar en esto, a pesar de que en cierta forma yo puedo decir, bueno, yo estoy joven, tengo muchos años, entre comillas, por delante, el pensar siempre en la nueva generación, el pensar siempre en aquellos que vienen detrás de ti, nos ayuda a mantenernos en foco y sobre todo nos ayuda a entender que nuestro tiempo en la tierra es momentáneo y que a veces nos tomamos la vida mucho más en serio de lo que deberíamos. No de que debamos hacer cosas malas o demás, sino de que una vez entendemos la finitud de la vida humana, entendemos la segunda lección que nos da Moisés con este episodio, y es: el proceso es tan válido como el resultado. Es decir, Moisés no tuvo o no disfrutó del resultado de su labor, pero sí disfrutó de su proceso. Y entonces en la vida humana a veces nos concentramos tanto en el resultado que obviamos el proceso. Y el proceso es igual, o sea, lo puedes disfrutar tanto como el resultado mismo. Piensa en Moisés, que aunque nunca entró a la Canaán terrenal, sí tuvo conciencia de la Canaán celestial y entró a la Canaán celestial. Y si pones en perspectiva, entrar a la Canaán celestial era mucho mejor que entrar a la Canaán terrenal. ¿Y por qué Moisés entró a la Canaán celestial? Porque en el proceso para entrar a la terrenal edificó un carácter para el cielo. Entonces el proceso es tan válido como el resultado y a veces aún mucho más importante. Y entonces a veces cuando entendemos la finitud humana, entendemos la importancia de disfrutar el proceso. No sé qué está pasando hoy en tu vida, no sé cuál es el proceso hacia donde estás caminando, no sé cuál es el resultado que esperas, que tanto anhelas y que tanto quieres. Lo único que te puedo decir hoy es, 1, que el mismo Dios que te ha acompañado en el pasado te acompañará ahorita en el presente y en el futuro. Y 2, que aprendas a disfrutar que aunque aparentemente las cosas no estén yendo bien, eso hace parte del proceso donde tienes que aprender lecciones para que cuando llegue el resultado lo sepas también disfrutar y apreciar. Que hoy puedas sentir la mano de Dios guiando tu vida y sobre todo puedas aprender lecciones de vida eterna.